Florencia, 1503. El sol aún no había salido cuando Leonardo abrió los ojos y sintió algo extraño, una ausencia. No era ni hambre ni sed. Era como si una parte de él hubiera sido drenada de la noche a la mañana, absorbida por una fuerza invisible que no podía nombrar. Se miró las manos esperando ver signos de enfermedad, pero estaban firmes, sus pulmones respiraban normalmente, su corazón latía al ritmo esperado, y, sin embargo, cuando intentó levantarse, el peso era insoportable. ¿Qué me robó mientras dormía? Esa pregunta resonó en su mente como una campana rota. Leonardo no era hombre que ignorara las señales. Había diseccionado cadáveres para comprender el cuerpo. Estudió aves para descifrar el vuelo. Observaron el agua durante horas para entender su movimiento. Pero este agotamiento que no provenía de los músculos, sino de algún lugar más profundo, era diferente. Era como si la esencia misma de la vida se hubiera escurrido por un desagüe que no podía ver. Encendió una vela. La llama tembló. Leonardo señaló: la energía vital no obedece a las leyes del cuerpo, sigue otro patrón. Durante semanas se observó a sí mismo mientras observaba todo lo demás. Me levanté temprano, mide tu pulso, analizó su respiración, contó cuántas horas había dormido. Todo parecía normal, pero el sentimiento persistía, como si cada amanecer fuera una pequeña muerte y necesitara resucitar su propia voluntad de existir. Fue entonces cuando se dio cuenta. No era su cuerpo el que estaba cansado, era algo anterior al cuerpo. Leonardo comenzó a probar una hipótesis radical. ¿Y si la energía que sentimos al despertar no proviene de cuánto dormimos, sino de cómo vivimos el día anterior? ¿Qué pasaría si el cansancio matutino fuera un mensaje, una advertencia codificada de que algo anda mal, no durante el sueño, sino durante la vigilia? Escribió: el alma habla a través del cuerpo, y cuando está en discordia, el primer signo es el agotamiento al amanecer. ¿Pero qué significaba la falta de armonía? Leonardo no creía en conceptos vagos, necesitaba algo mensurable. Luego comenzó a mapear, tablas creadas, patrones registrados, y descubrió algo que lo asustó. Los días que vivía según su naturaleza más profunda, pintando, diseñando, observando, despertaba con energía. Los días en que se obligaba a hacer lo que no quería, responder a peticiones banales, fingir interés en conversaciones vacías, cumplir obligaciones sociales. La mañana siguiente era como arrastrarse por un barro invisible. El descubrimiento fue inquietante, porque significaba que el cansancio no era solo físico, fue una queja, una señal de que se estaba traicionando a sí mismo. Y si eso fuera cierto para él, ¿lo sería para todos? Leonardo miró a su alrededor, observó a la gente en las calles de Florencia. Se despertaron cansados, se arrastraron durante las mañanas, se quejaron de la falta de energía, pero nadie preguntó por qué, nadie investigó. Todos aceptaban como normal esa sensación de estar muerto al amanecer y tener que obligarse a vivir. Pero Leonardo lo sabía, lo normal no es natural. Comenzó a formular una teoría que nadie más se atrevería a considerar. ¿Y si la energía vital no fuera una sustancia fija, sino un reflejo? ¿Y si fuera la respuesta del universo a la forma en que vives? ¿Y si el cansancio matinal fuera, en realidad, la negativa del alma a seguir traicionando su propia esencia? La pregunta que no podía dejar de hacerse era: ¿qué pasa cuando una persona vive durante años ignorando este mensaje? Él sabía la respuesta, lo había visto en sus pacientes, lo había visto en amigos, lo había visto en sí mismo en los momentos en que se desvió del camino. La energía no solo disminuyó, ella murió, y con ello murió algo más sutil, el deseo de crear, de sentir, de estar verdaderamente vivo. Leonardo se dio cuenta de que se enfrentaba a algo más grande que una simple observación sobre el sueño. Me enfrenté a una verdad sobre la naturaleza humana misma, y esa verdad daba miedo, porque implicaba responsabilidad. Si el cansancio al amanecer era señal de que estabas viviendo mal, entonces despertarte con energía sería señal de que estabas en el camino correcto. Pero ¿cómo saber cuál fue el camino correcto? Leonardo cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en semanas sintió algo más que cansancio. Sintió curiosidad, sintió el mismo pulso que lo movía cuando dibujaba, cuando inventaba, cuando descubría. Y lo entendiste, la energía no viene del exterior, nace del acuerdo entre quién eres y lo que haces. Abrió su diario y escribió una frase que lo cambiaría todo: el alma no se cansa de vivir, se cansa de fingir. Y fue en ese momento cuando Leonardo decidió investigar más a fondo el fenómeno, no solo en ti mismo, sino en los demás. Necesitaba saber cuántas personas morían lentamente,
un amanecer a la vez, sin siquiera darse cuenta. Si sientes que esta historia toca algo verdadero en ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos los secretos que dejó Leonardo sobre la mente, el alma y la energía invisible que mueve la vida. Leonardo sabía que había algo más este descubrimiento, algo que todavía no entendía del todo. Pero una cosa era segura, el cansancio al amanecer no fue una casualidad, era un idioma, y estaba a punto de descifrar cada palabra. Pero hubo un problema. Leonardo necesitaba pruebas, las observaciones no fueron suficientes. Necesitaba comprender el mecanismo detrás de esta fuga de energía invisible. Y así fue como empezó a buscar personas que vivieran en el extremo opuesto de lo que él vivía. Personas que amanecían destrozadas, día tras día, sin saber por qué. Fue entonces cuando conoció a Marco. Marco era comerciante. Se despertó antes del amanecer. Trabajó hasta el anochecer. Durmió 7 horas completas y aún así, se despertó como si lo hubieran golpeado. Tenía los ojos hundidos, su piel pálida. Caminaba arrastrando los pies por las calles como un hombre que lleva cadenas invisibles. Leonardo se le acercó en una taberna. Le preguntó sobre su rutina. Marco respondió con la voz de quien ya ha desistido de buscar respuesta. Me despierto cansado. Voy a dormir cansado. Por mucho que duerma, siempre me despierto así. Leonardo hizo más preguntas. ¿Qué haces durante el día? Marco se encogió de hombros. Vendo telas. Negocio con los clientes. Hago lo que necesito para sobrevivir. ¿Y a ti qué te gustaría estar haciendo? Marco guardó silencio. La pregunta le parecía tan extraña que ni siquiera sabía cómo responderla. Nadie nunca le había preguntado eso. Leonardo insistió. Si pudieras elegir cualquier cosa en el mundo, sin tener que preocuparte por el dinero o la aprobación, ¿qué harías? Marco se miró las manos. Dudó. Luego dijo, casi avergonzado, me gustaría construir cosas, muebles, sillas, mesas, cosas que perduran. Leonardo anotó todo y se dio cuenta de algo fundamental. Marco no estaba cansado porque trabajó demasiado. Estaba cansado porque vivía una vida que no era la suya. Cada día que pasaba vendiendo telas, era un día robado a la persona que realmente era. Y la energía que desapareció al amanecer fue la negativa del alma a participar en esta farsa. Leonardo volvió a casa y escribió, el cansancio crónico no es falta de descanso, es una falta de verdadero propósito. Pero esto planteó una cuestión aún más inquietante. Si la energía desapareció cuando traicionaste tu esencia, ¿qué consumía esa energía? ¿A dónde iba? Leonardo comenzó a investigar una idea oscura. ¿Y si la energía vital no desapareciera, sino que fuera transferida? ¿Qué pasaría si, al vivir una vida que no era la tuya, alimentaras algo externo? Lo llamó el antagonista invisible. No era una persona, no era un demonio, fue algo más sutil, fue la suma de todas las expectativas, obligaciones y máscaras que uno usa para ser aceptado. Era el peso de pretender ser alguien que no eres, y este antagonista se alimentó. Te agotaba la energía cada vez que elegías la aprobación sobre la verdad, cada vez silenciaste tu voz interior para complacer a los demás, cada vez pospusiste tus sueños para cumplir deberes que no eran tuyos. Leonardo escribió, hay un ladrón en cada vida, no roba dinero, roba vitalidad, y lo peor es que lo invitamos nosotros mismos. Comenzó a notar este patrón en más personas. Encontró a una mujer llamada Sofía. Era madre de 3 hijos, una esposa devota, conocida por su amabilidad. Pero al amanecer lloró en silencio. No sabía por qué. Simplemente sentí un profundo vacío, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Leonardo la escuchó y descubrió que Sofía, antes de casarse, soñaba con estudiar medicina. Quería entender el cuerpo humano. Quería curarme, pero su familia la convenció de que no era apropiado para una mujer. Entonces ella se casó, tuvo hijos, él se hizo cargo de la casa, y cada mañana, al despertar, sentía como si una parte de ella hubiera muerto durante la noche. Leonardo preguntó, ¿amas a tus hijos? Ella respondió, con toda mi alma. Entonces, ¿por qué te despiertas triste? Sofía guardó silencio. Luego dijo algo que Leonardo nunca olvidaría. Porque amo a mis hijos, pero no amo en quien me convertí para criarlo. Leonardo entendió. El antagonista no era su vida. Fue una traición a sí misma. Fue el precio que pagó por vivir de una manera que no era la suya. Y ese precio se manifestó como agotamiento al amanecer. Pero Leonardo también notó algo más peligroso. La gente no aceptó simplemente esta fuga de energía. Lo normalizaron. Lo llamaron responsabilidad, de madurez, un sacrificio necesario. Y cuanto más se convencieron de que esto era normal, más profundo se volvió el agotamiento. Leonardo escribió, el mayor error de la humanidad es no ignorar la verdad, es llamar virtud a una mentira. Pasó meses hablando con decenas de personas, artesanos que querían ser pintores, soldados que soñaban con ser músicos, profesores que querían viajar. Todos tenían algo en común, se despertaron sin energía, y todos tuvieron la misma respuesta cuando Leonardo preguntó por qué. Porque así es la vida. Pero Leonardo no estuvo de acuerdo. La vida no era así.
La vida era exactamente lo contrario. La vida era movimiento, creación, expansión. Lo que describía no era vida, era supervivencia disfrazada de existencia. Y fue entonces cuando Leonardo tuvo una revelación aterradora. ¿Qué pasaría si la mayoría de la gente nunca se despertara realmente? ¿Qué pasaría si pasaran toda su vida en un estado intermedio entre vivir y morir? ¿Y si el cansancio matutino fuera el síntoma de una enfermedad colectiva que nadie se atrevía a nombrar? Llamó a esta enfermedad desalineación existencial y se dio cuenta de que era una epidemia, pero también se dio cuenta de algo más importante. Si la energía desapareció cuando traicionaste tu esencia, luego regresó cuando la honraste. Leonardo comenzó a probar esto en sí mismo. Los días en que ignoró las peticiones externas y se dedicó a lo que realmente amaba, amaneció diferente, no solo descansado. Me desperté vivo, como si la propia fuerza vital reconociera que estaba en el camino correcto y lo recompensara con vitalidad. Escribió, la energía no se gana, es merecido, y te lo mereces cuando vives según el diseño original de tu alma. Pero todavía faltaba algo. Leonardo sabía que había una pieza del rompecabezas que no estaba viendo, porque incluso cuando vivía alineado, todavía había mañanas en las que se despertaba sintiéndose pesado, no tan pesado como antes, pero pesado, y no entendía por qué. Fue entonces cuando se dio cuenta. No bastaba con saber quién eras, tenías que afrontar lo que tenías miedo de ser, y este miedo, escondido en las capas más profundas de la conciencia, también drenaba energía, porque el miedo no es solo una emoción, el miedo es una decisión de no vivir plenamente, y cada vez que eliges el miedo en lugar del coraje, pierdes parte de tu vitalidad. Leonardo sabía que estaba a punto de descubrir algo aún más profundo. Leonardo pasó semanas intentando descifrar esta capa más profunda. Sabía que había algo más allá de la desalineación visible, algo que operaba en las sombras, drenando energía incluso cuando la persona parecía estar haciendo todo bien. Fue durante una noche de insomnio que tuvo una idea inquietante. Estaba mirando uno de sus viejos cuadernos, lleno de proyectos sin terminar, máquinas voladoras que nunca construyó, estudios anatómicos que abandonó a mitad de camino, ideas brillantes que perdieron fuelle antes de hacerse realidad. Y entonces lo sintió, ese peso familiar, ese cansancio que no venía del cuerpo, y comprendió, no se trataba solo de vivir en contra de su esencia, se trataba de vivir por debajo de tu potencial. Cada idea no ejecutada, todo el talento no utilizado, toda verdad tácita, todo ello se acumuló como una deuda invisible. Y cada mañana, al despertar, sentías el peso de esa deuda. Leonardo escribió, el alma no perdona la cobardía. Ella exige el precio de su propia traición en forma de fatiga eterna. Pero había más. Se dio cuenta de que el miedo no era solo una emoción pasajera. Fue una estrategia, una forma de protegerte de la grandeza. Porque ser grande, ser verdadero, ser plenamente quien eres, requiere algo por lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar: la soledad. Leonardo conocía bien ese precio. Cuanto más profundizaba en sus descubrimientos, más se alejaba de la gente corriente. Sus conversaciones no tenían sentido para ellos. Sus obsesiones parecían una locura. Su manera de ver el mundo era ajena. Y hubo momentos en los que quiso darse por vencido. Quería ser normal. Quería despertarme sin preguntas ardiendo en mi mente. Pero cada vez que lo intentaba, volvía el cansancio, más fuerte, más asfixiante, como si la vida misma lo castigara por intentar ser más pequeño de lo que era. Y fue entonces cuando Leonardo comprendió la parte más cruel de la ecuación. El antagonista invisible no era solo externo, él también vivió dentro de ti. Era la voz que decía, no te arriesgues. Fue el pensamiento el que susurró, no eres capaz. Era la costumbre de esconderse tras excusas razonables para evitar afrontar lo extraordinario. Leonardo llamó a esta fuerza interior el cobarde interior, y se dio cuenta de que era más peligroso que cualquier oposición externa, porque habló con su propia voz. Él conocía tus miedos, sabía exactamente qué botones presionar para mantenerte pequeño, seguro y miserable. Leonardo comenzó a buscar personas que hubieran derrotado a este antagonista, personas que, a pesar de todos los obstáculos, vivieron plenamente, y encontró a un viejo escultor llamado Giovanni. Giovanni tenía 70 años, vivía en un pequeño taller, rodeado de piedras y herramientas. Sus manos estaban deformadas por la artritis, pero sus ojos brillaron. Leonardo preguntó, ¿te despiertas cansado? Giovanni se rió. Nunca. Me despierto con hambre de crear, como si fuera el primer día de mi vida. Leonardo estaba intrigado. Pero eres viejo, tu cuerpo está agotado. ¿Cómo tienes tanta energía? Giovanni dejó de esculpir y miró a Leonardo. La energía no viene del cuerpo, jovencito, viene de la decisión. ¿Decisión? Giovanni asintió. La decisión de no mentir, ni para los demás, ni para ti mismo. La decisión de hacer lo que viniste a hacer aquí, incluso que nadie entiende. La decisión de ser verdad, aunque duela. Leonardo preguntó,
preguntó, ¿y no duele? Giovanni sonrió. Duele todos los días, pero es un dolor que alimenta. Es diferente al dolor de traicionarte a ti mismo. Ese dolor mata. Este dolor crea. Leonardo entendió. Había dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento de la traición, que agotó la energía, y el sufrimiento de la verdad, que lo generó. La mayoría de la gente eligió el primero porque parecía más seguro, pero fue exactamente lo contrario. Fue el más destructivo. Leonardo regresó a casa y comenzó a escribir lo que llamó los principios de la energía vital. Primer principio: la energía no es un recurso, es un indicador. Muestra si estás viviendo bien o mal. Segundo principio: cada vez que traicionas tu esencia, pierdes energía. Cada vez que la honras, la recuperas. Tercer principio: el cansancio crónico no es físico, es existencial. Es el cuerpo gritando que el alma está siendo ignorada. Cuarto principio: el miedo consume más energía que el esfuerzo, porque el esfuerzo se mueve, el miedo paraliza. Leonardo sabía que estos principios eran ciertos, pero también sabía que requerían algo radical: el coraje de vivir sin excusas. Comenzó a aplicar esto con más rigor en su propia vida. Dejó de aceptar encargos que no le inspiraban. Dejó de asistir a cenas sociales que lo aburrían. Dejó de fingir interés en conversaciones vacías. Y sucedió algo extraordinario. Los primeros días sintió miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a ser olvidado. Miedo a estar solo. Pero después de una semana algo cambió. Se despertó diferente. No solo descansado. Desperté entero. Como si todas las partes de él que estaban esparcidas hubieran regresado a casa. La energía no era solo alta. Estaba muy claro. Podía pensar más rápido. Siente más profundamente. Crea con más claridad. Era como si, al dejar de desperdiciar energía fingiendo, hubiera liberado una fuente que había sido bloqueada. Leonardo escribió: cuando dejas de vivir para los demás, descubres que siempre tuviste suficiente energía. Simplemente lo estabas gastando en el lugar equivocado. Pero también notó algo que lo asustó. La mayoría de la gente nunca haría eso, porque requería renunciar a la aprobación. Exigió enfrentar un juicio. Requería aceptar que vivir con sinceridad significaba vivir con menos compañía. Y para muchos, la soledad era un precio demasiado alto. Leonardo vio esto en Sofía. La visitó nuevamente meses después. Le preguntó si había intentado retomar sus estudios de medicina. Ella bajó los ojos. No puedo. Mi familia me necesita. Leonardo no discutió. Él simplemente preguntó: ¿y tú? ¿Te necesitas? Sofía no respondió, pero Leonardo vio la respuesta en sus ojos. Ella había elegido. Eligió la seguridad del papel que ya conocía. Eligió la aprobación familiar. Ella eligió la versión pequeña de sí misma. Y seguiría despertando exhausto, día tras día, hasta el final. Leonardo sabía que no podía salvarla. Nadie podría salvar a nadie de esa elección. Cada uno necesitaba decidir por sí mismo, vivir con energía y soledad, o vivir aceptado y muerto por dentro. Regresó a su taller, miró sus proyectos, sintió el peso de la responsabilidad, porque ahora sabía la verdad, y la verdad exigía acción. Leonardo cogió un lienzo en blanco y empezó a pintar algo que nadie le había pedido, algo que vino solo de él, algo que, quizás, nadie más que él entendería. Pero mientras pintaba, sintió algo que no había sentido en años. Se sintió completamente vivo. Y supe que a la mañana siguiente me despertaría lista para continuar. Pero la paz duró poco. 3 días después, Leonardo recibió una carta. Era de un noble influyente de Milán, un hombre que podía financiar sus proyectos durante años. La propuesta era sencilla: pintar un retrato de la familia del noble, un trabajo tradicional, bien pagado, seguro. Leonardo miró la carta y sintió algo extraño. No fue entusiasmo, fue el peso. Sabía que aceptar ese trabajo significaba poner en pausa todo lo que realmente importaba. Significaba vivir nuevamente para la aprobación. Significaba intercambiar energía por dinero. Casi aceptó. Casi. Pero entonces se acordó de Sofía, se acordó de Marco, recordó a todas las personas que había conocido, viviendo vidas que no eran las suyas, despertando muertas por dentro, y tomó una decisión que cambiaría todo. Rechazado. Escribió una carta cortés pero firme: gracias por la oferta. Y él dijo que no. Cuando envió la carta, sintió miedo. Miedo a haber cometido un error. Miedo a perder oportunidades futuras. Miedo a quedarse sin recursos. Pero a la mañana siguiente, sucedió algo extraordinario. Despertó con una claridad que nunca había experimentado. Era como si la decisión de decir no a lo que no era suyo hubiera liberado una energía que había estado atrapada durante años. No solo se sentía descansado, se sintió poderoso.
Leonardo comprendió algo fundamental en ese momento. Cada vez que dices sí a lo que no es tuyo, dices no a lo que es. Y cada no que no dices agota tu energía más que cualquier otro esfuerzo físico. Escribió: la palabra más cara que existe es no sí. Es el no que te tragaste. Pero la decisión tuvo consecuencias. Se corrió la noticia de que Leonardo había rechazado al noble. Otros clientes empezaron a ver lo difícil. Los pedidos disminuyeron. El dinero se volvió escaso. Y por primera vez en meses, Leonardo sintió verdadero miedo. No el miedo abstracto a no ser aceptado, pero el miedo concreto a no sobrevivir. Fue en ese momento que el cobarde interior regresó. Más fuerte que nunca, susurró: cometiste un error. Deberías haber aceptado. Te quedarás sin nada. Leonardo casi se rinde, pero entonces algo sucedió. Estaba caminando por las calles de Florencia cuando vio a un anciano sentado en un banco, mirando al vacío. Sus ojos estaban vacíos, no había vida en ellos. Leonardo se acercó, le preguntó si estaba bien. El hombre lo miró y dijo: pasé toda mi vida haciendo lo que me dijeron. Yo trabajé, yo obedecí, yo era el responsable. Y ahora, al final, me doy cuenta de que nunca viví un solo día que fuera mío. Leonardo sintió un escalofrío, porque vio en ese hombre el futuro de todo aquel que eligió la seguridad antes que la verdad. Vio el precio máximo de la cobardía. No fue solo el cansancio matutino, fue una completa muerte interior. Regresó a casa, miró la carta que había empezado a escribir, disculpándose con el noble, y lo rompió. En ese momento Leonardo hizo un pacto consigo mismo. Prometió que nunca más viviría con miedo, nunca más aceptaría un trabajo que no me inspirara, nunca volvería a traicionar su esencia por aprobación o dinero. Y si eso significaba morir pobre, morir solo, morir incomprendido, que así fuera, porque había comprendido la verdad más profunda: es mejor morir vivo que vivir muerto. Y fue en ese momento que todo cambió. No externamente, las cosas empeoraron, el dinero siguió siendo escaso, las críticas aumentaron, pero internamente algo renació. Leonardo empezó a despertar con una energía que no sabía que existía. No era solo vitalidad física, era la sensación de estar alineado con la propia existencia. Trabajó más horas que nunca, pero no se cansó, porque cada hora era una hora verdadera. Cada proyecto era su propio proyecto, y cuanto más vivía así, más crecía la energía. Era como si el universo recompensara el coraje con vitalidad. Leonardo se dio cuenta de que había descubierto el secreto que pocos conocen. La energía vital no se distribuye por igual, se da a quienes lo merecen, y te lo mereces cuando vives sin mentiras. Pero también aprendió algo crucial. Tenía tanta energía que empezó a trabajar sin parar. Noches de insomnio, días sin comer adecuadamente, y un día, mientras pintaba, sintió un dolor agudo en el pecho. Cayó. Cuando despertó, un médico estaba cerca. Necesitas descansar. Tu cuerpo está al límite. Leonardo se dio cuenta de que había confundido alineación con obsesión, y comprendió que no bastaba con vivir con verdad. Era necesario vivir con equilibrio, porque incluso la verdad, vivida violentamente, agota la energía. Leonardo pasó semanas recuperándose, y durante ese tiempo, algo se reveló. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando respuestas afuera, cuando la verdad siempre estuvo escrita en su interior. La energía que desapareció al amanecer no fue robada por fuerzas externas, fue rechazado por la propia alma al no reconocer la vida que se estaba viviendo. Miró hacia atrás. Por todas las mañanas te despertaste exhausto, por todos los días que te arrastraste por la vida, y vio el patrón con absoluta claridad. Cada vez que se traicionaba a sí mismo, la energía desaparecía. Cada vez que honraba su esencia, ésta regresaba. No era un misterio, era simplemente la ley natural de la existencia. Solo recibes energía para vivir la vida que es tuya. Leonardo escribió: el universo no desperdicia energía en mentiras, él solo alimenta la verdad. Y fue entonces cuando comprendió por qué tanta gente estaba agotada. No porque trabajaron demasiado, sino porque vivían vidas que no eran las suyas. Estaban desperdiciando energía pretendiendo ser alguien que no eran. Y cada mañana el alma se negaba a participar en esta farsa. Regresó a visitar a algunas de las personas que había conocido. Marco todavía vendía telas. Todavía me desperté cansado. Leonardo preguntó: ¿alguna vez has pensado en cambiar? Marco sonrió, pero era una sonrisa triste. Pienso todos los días, pero para entonces ya será demasiado tarde. Leonardo negó con la cabeza. Nunca es demasiado tarde para dejar de morir. Marco lo miró, y, por un momento, algo brilló en sus ojos, pero luego desapareció. Y Leonardo supo que la decisión era de Marco. Siempre lo fue. También visitó Sofía. Ella era mayor, más cansado, pero todavía me ocupé de la casa. Todavía vivía para los demás. Leonardo preguntó: ¿te arrepientes? Sofía guardó silencio. Luego dijo: lamento no haber tenido el coraje. Leonardo entendió. Algunas personas prefieren lamentar la omisión, y él no podía juzgarlos, pero también sabía que el arrepentimiento de no haberlo intentado
o crece con el tiempo. Drena energía hasta el último día. El arrepentimiento de haberlo intentado disminuye, porque al menos sabes que viviste. Leonardo regresó a su taller, miró sus proyectos, para tus cuadros sin terminar, y sintió gratitud. Porque cada fracaso fue vivido con sinceridad. No fue en vano mentiras. Sacó su diario y empezó a escribir. La energía que desaparece al amanecer no es un problema a solucionar. Es un mensaje para ser escuchado. Ella está diciendo que estás viviendo mal, que estás traicionando quién eres. Y la solución no es dormir más. La solución es cambiar tu vida. Es dejar de fingir. Es tener el coraje de ser quien realmente eres. Aunque eso signifique estar solo. Porque al final lo único que importa es, ¿realmente viviste? Leonardo cerró el diario, miró por la ventana, el sol estaba saliendo, y por primera vez en años, no sintió pesadez al despertar, sintió ligereza, sintió energía, no porque todo estuviera resuelto, sino porque vivía según su alma. Sabía que la mayoría de la gente nunca entendería esto. Continuarían despertándose cansados, seguirían culpando al sueño, al trabajo, a la edad. Pero para aquellos pocos que escucharon el mensaje, la recompensa sería simple. Despertar con vida. Leonardo tomó un nuevo lienzo, empezó a pintar, no porque alguien lo haya preguntado, sino porque era lo que su alma pedía. Y mientras pintaba, sentía la energía fluir a través de él. No hubo ningún esfuerzo, solo vida. Y entendió la respuesta final. La energía vital no viene del exterior. Ella es liberada. Siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de bloquear tu propio camino. Leonardo terminó el cuadro al anochecer. Él la miró y sonrió. No fue perfecto, pero era suyo, completamente suyo. Si esta historia despertó algo en ti, suscríbete al canal, porque aquí exploramos cómo puedes aplicar esto a tu propia vida. Lo último que escribió Leonardo fue un mensaje para quien viniera detrás de él. Su energía no desapareció. Ella simplemente se niega a alimentar una mentira. Escuche lo que ella está diciendo y tener el coraje de cambiar, porque mientras sigas fingiendo, seguirás despertándote exhausto. Pero el día que decidas ser sincero, despertarás diferente, no solo descansado, pero vivo, completamente vivo.